buenas tardes. Bueno, gracias por la comparecencia y, bueno, como cada día cuando nos dirigimos eh, por estos medios en las videocomparecencias que estamos realizando, bueno, me gustaría enviar un saludo a todas las personas que están peleando, sobre todo en primera línea, haciendo un esfuerzo inmenso, con muchísimos sacrificios en esta crisis que está siendo tan dura para muchísimas personas. Al hilo del último tema que se planteaba en el turno anterior, a mí me gustaría hacer un planteamiento que desde Podemos Asturias llevamos haciendo en los últimos meses, que hemos llevado al Parlamento en al menos un par de ocasiones, el pasado mes de noviembre y en el último debate de industria, y que creemos que esta crisis precisamente ha puesto más aún sobre la mesa la necesidad precisamente de ese planteamiento que hacíamos, ¿no? Y que tiene que ver con por un lado, lo que ha revelado esta crisis es la carencia en muchas ocasiones de, bueno, de los equipos de protección adecuados, del material de protección o material sanitario necesario, tanto aquí como en el conjunto del Estado, pero también esa constante amenaza de deslocalización de algunas multinacionales para justificar regulaciones de plantilla en este escenario, ¿no? Lo que refleja un panorama en el que la administración autonómica se ha revelado tristemente ineficaz. Llevamos tiempo reclamando una estrategia industrial que no nos someta a la desintegración global de las cadenas productivas y que permita además recuperar esa soberanía productiva asturiana y que impulse nuevos sectores en empleo verde, con una decidida apuesta por la I+D+I. Esto está en relación también con esos fondos de transición justa a los que se hacía referencia previamente y sobre los que estamos muy preocupados y preocupadas precisamente porque hemos escuchado declaraciones que van en una línea diferente a lo que pretendían esos fondos y esa estrategia a futuro que Asturias necesita. Y en el sentido que planteaba hace un momento sobre esa necesidad de una estrategia industrial, lo que hemos planteado han sido diferentes medidas que pues no encontraron el voto mayoritario de la mayor parte de los grupos parlamentarios en la Cámara, pero que yo creo que en este momento ponen de manifiesto la necesidad de avanzar precisamente en medidas de ese tipo. Algunas como las que planteábamos sobre contratos de permanencia de las empresas que reciben ayudas públicas y que se instalan en Asturias, pero también, por ejemplo, nosotros planteábamos una reforma del IDEPA para actuar como un fondo de inversión pública autonómico, para incrementar la participación pública en el capital de empresas, en sectores esenciales y estratégicos, y aparte algunas más que tienen que ver con el gobierno central, ¿no? Ahora mismo hay países en Europa, Alemania, Italia, Noruega o el propio Macron, quien lo diría, que han planteado nacionalizar diferentes empresas en sectores estratégicos en este contexto de crisis sanitaria. Y además la Comisión Europea ultima la aprobación de una norma que permitiría la entrada de los Estados en el capital de sus compañías, grandes o pequeñas, y cotizadas o no. Quiero preguntarle algo muy claro. ¿Contempla el Gobierno del Principado la posibilidad de entrar en el capital de empresas estratégicas en nuestro territorio para garantizar la soberanía productiva y liderar una política industrial activa? Bueno, es una pregunta, buenas tardes. En primer lugar, señora Gil, es una pregunta muy concreta, pero que tiene un fondo muy extenso, ¿no? Y un debate Sí. político, ideológico, metodológico, científico, económico, de todo, Deme ¿no? una respuesta breve, es lo que le pido. Porque no soy. Ya podemos hacer un debate No, más amplio en otro momento, bueno, pero me gustaría saber si lo bueno, contempla. mire, la respuesta más breve que le puedo dar es que desde el ámbito regional y desde la responsabilidad que yo ejerzo, no creo que este sea el debate que se deba sustanciar en un grupo de trabajo vinculado con el COVID-19, por mucho que pueda tener su vigencia o su importancia en el ámbito de lo que estamos viendo a raíz de la crisis del COVID-19. Eso es lo que le puedo decir de una forma breve. Ahora, si yo también quiero saber si lo que están planteando, porque claro, esto entronca un poco con el discurso que se escucha también a nivel nacional, pero bueno, también entra en otra dinámica que se percibe y es que en este momento de crisis del COVID-19, pues que más y que menos se está aprovechando para poner sobre la mesa sus planteamientos políticos, diciendo, bueno, pues ahora aprovechando que llega la crisis, pues yo vuelvo a decir, como bien había dicho usted, lo que había dicho cuando la Junta lo trasladó. Otras formaciones políticas ponen sobre la mesa la necesidad de bajar impuestos otra vez, pero luego a la vez también plantean la necesidad de subir los subsidios y las ayudas. Otras formaciones políticas
pues aprovechan para manifestar sus fobias hacia algunos territorios, o sea, algunos colectivos a los que hay que demonizar ahora que tenemos aquí la crisis sanitaria, ¿no? Insisto, es un debate relevante, es un debate importante y un debate que probablemente es interesante sustanciar, pero sinceramente, yo en el contexto de este grupo de trabajo entiendo que es demasiado extenso, que tiene muchas implicaciones y probablemente sería un debate muy sesgado y muy incompleto el que podríamos mantener, ¿no? En todo caso, yo sí que le digo que necesitamos hablar de casos concretos. Es decir, no nos vale aquello de alguien hizo algo en algún lugar, en algún momento. Es decir, Alemania, Italia y Noruega se plantean nacionalizar en sectores estratégicos. Bien, habría que aterrizar, en todo caso, en la concreta de qué sector estratégico, qué empresa, por qué razón, si es un problema de liquidez temporal, de solvencia, de que ese servicio quede sin prestar. Bueno, habría que verlo, ¿no? Y luego, por otro lado, respecto al planteamiento que hace con respecto a que el IDEPA pueda entrar en el capital de empresas, pues ya lo está haciendo. Tanto la SRP como Sodeco son entidades que precisamente aportan capital semilla para el despegue, el desarrollo de actividades económicas y empresariales y también aportan préstamos y préstamos participativos, con lo cual están presentes en el capital de muchas empresas. En todo caso, la voluntad que existe en ese capital no es controlar, no es ejercer la propiedad, sino ayudar al desarrollo, a la modernización, a la internacionalización de esas empresas, que es el objetivo, ¿no? Y luego también definir empresas estratégicas, pues sería algo que pudiera ser interesante. Probablemente es un debate también de nivel nacional, porque si no estaríamos hablando de regionalizar empresas y eso ya es algo que probablemente se nos vaya de las manos o que no tenga demasiado sentido y no sea lo que realmente está planteando. Y en ese caso, para nosotros también le puedo decir que estratégicas son todas las empresas. Para nosotros es estratégico crear actividad empresarial, generar actividad económica y empleo. Pero Bien. insisto, no lo habrá comprobado, no estoy muy cómodo en este debate, porque seguramente tanto ustedes como nosotros mismos tendríamos mucho que decir, mucho que aportar y no es este el contexto o el foro apropiado. Bueno, yo sí, le agradezco la respuesta y lamento la valoración que hace al respecto de que no es el momento adecuado de plantear esta y otras cuestiones, que son las que pretendemos plantear y por eso le pedía también brevedad. A mí me parece y nos parece a nuestro grupo que yo creo que a nadie se le escapa que en esta emergencia sanitaria se ha evidenciado la dependencia externa que tenemos de productos esenciales que en muchos casos son fabricados a miles de kilómetros, sobre cuya producción no tenemos ninguna capacidad de incidir en caso de necesidad, la falta de respuestas ante la escasez de determinados equipos de seguridad, material sanitario, en algunos casos, en otros lo hay, pero parece que quizás no estaba demasiado controlado, y es un momento en el que se han roto las cadenas de suministro debido a que apenas contamos con plantas industriales que pueden garantizar un abastecimiento determinado en una crisis que ha puesto de manifiesto precisamente esta pandemia. Tiene que ver todo con ello y sí que creemos que es necesario que el Estado cuente con instrumentos de intervención económica para poder sostener esos servicios públicos y asegurar el bienestar de la población. Creo que no ha habido ejemplo más claro en los últimos años, en las últimas décadas, que ponga de manifiesto precisamente esa necesidad. No se trata lamento escuchar, no se trata de colar pues un debate que no tenga nada que ver, sino que precisamente creemos que esto lo ha puesto sobre la mesa y que además nos ha abierto los ojos a muchísimas personas sobre carencias que teníamos y esa dependencia que nos ha llevado pues a una lucha en muchos casos brutal pues por conseguir equipos de protección o material sanitario y ha sido una cuestión que ha afectado a todos los países. Por eso lo planteamos, porque nos parece que en este momento ha sido brutal, ¿no? Cómo se ha revelado como necesario, pues bueno, tener esa soberanía productiva, esa autonomía industrial en determinadas cuestiones que, como bien dice, obviamente es un debate que tendría que ser muy profundo en caso de llegar a tenerse, pero yo simplemente les preguntaba por su apreciación al respecto y si había cambiado su valoración, obviamente, con esta situación, como digo, con esta crisis. Quiero seguir con otras preguntas. Entre el 11 de marzo y el 22 de abril, ayer mismo, usted decía al principio que se han presentado 11.507 ERTES en Asturias, de los cuales se han tramitado 9.797, si no me equivoco. Y se habían suspendido, si no me equivoco, aproximadamente 39.400 puestos de trabajo.
pero debido al gran número de peticiones, como las prestaciones se pagan a mes vencido, el día 10, todas aquellas que no han sido aprobadas en marzo no se abonarán hasta mayo, lo cual supone una dificultad para miles de trabajadores. ¿Ha concretado ya el Gobierno autonómico el establecimiento de algún mecanismo alternativo, tal y como se comprometió con los agentes sociales, para agilizar estos trámites? ¿Prevé alguna negociación con las entidades financieras para adelantar estos pagos? Algo había comentado en su anterior comparecencia, me gustaría que pudiera concretar los detalles en este momento. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, simplemente apostillar respecto a la intervención anterior. Precisamente si me habla de un tipo concreto de sectores y de productos, como son los productos esenciales, entiendo sanitarios, de seguridad, pues ahí sí que hemos hecho un planteamiento, ¿no? Que se ha hecho también desde el Ministerio de Industria, que es de lamentar la escasez de industria nacional que pueda proveer y abastecer este tipo de productos. Otra cosa, y ahí estamos de acuerdo en que probablemente sea otra de las lecciones que nos deja esta crisis, otra cosa distinta es si la prestación tiene que ser pública o privada. Eso ya le digo que ya nos lleva a un debate de más extensión, pero sí que estamos de acuerdo en que ese tejido industrial de productos esenciales en materia de sanidad, EPIs, sí que sería necesario implementarlo, ¿no? Y esto enlaza con el llamamiento que hice a que podamos plantear estas líneas de acción de forma unida, porque creo que hay un acuerdo político bastante elevado en este aspecto, ¿no? De generar este tipo de actividades económicas y empresariales en nuestro país, en nuestra región también podría ser. Respecto a la pregunta concreta, ella que me hace en este caso, efectivamente, desde un primer momento detectamos que aquellos ERTES que se tramitaban en la segunda quincena, que se presentaban, perdón, en la segunda quincena del mes de marzo, podían tener dificultades para ser tramitados y admitidos con carácter previo al 10 de abril, fecha en la que se pagaba la primera nominativa de subsidios de desempleo. Por tanto, personas que podían tener del derecho no lo tenían aún reconocido y no recibían fondos el 10 de abril. Esto les situaba necesariamente en un escenario que queríamos conjurar, que era que iban a recibir el dinero el 10 de mayo y se daba una situación de un ERTE que se pudiera presentar en la segunda quincena de marzo, afectar a un trabajador que no veía ni un euro hasta el 10 de mayo. Eso es algo que queríamos evitar y lo que en aquel momento se nos ocurrió era firmar ese convenio que en su día anunciamos con las entidades financieras para que adelantaran unos fondos cuya percepción era segura y estaba garantizada por el Servicio de Empleo Público Estatal. Era ese dinero de desempleo al que tenían derecho los trabajadores que estaban en un obtuvimos una respuesta favorable de 6 entidades financieras en Asturias que aceptaron bajo un convenio y bajo una modalidad que fue la de ofrecer un anticipo máximo de 500 euros mensuales que podía abarcar 2 mensualidades. Por tanto, lo que estamos hablando de una forma sencilla es adelantar un volumen de 1.000 euros. ¿Esto es mucho dinero? No. Es un dinero que se puede anticipar para necesidades básicas perentorias y sobre todo asegurar que nadie se quede sin un solo euro del que va a tener derecho en esos ERTE. Es una medida paliativa, una medida que considerábamos adecuada y luego la realidad es que esta medida es adecuada y es positiva, nos lo atestigua el hecho de que otras comunidades autónomas han copiado esta medida. En una reunión de la conferencia sectorial, en la que tuvimos ocasión de hablar con la ministra Teresa Rivera y su equipo, pues otras comunidades autónomas valoraron positivamente estos convenios que habían hecho con entidades financieras. Incluso el Gobierno de la Nación creo que está poniendo en marcha una medida similar. Al final, el instrumento es lo de menos, según nuestra valoración. Lo importante es que las personas que tienen la necesidad de este dinero, que están en situación de regulación temporal de empleo y tienen necesidad de este dinero para necesidades básicas, lo puedan obtener. Y esta vía financiera, pues entidades financieras, pues nos parecía adecuada y desde la semana pasada, pues bueno, ya está funcionando y se puede y accesible a aquellas personas que están dentro de un ERTE e insisto, el 10 de abril pasado no entraron en la nominativa de los subsidios de desempleo. De acuerdo. Algunas entidades bancarias están condicionando la concesión de préstamos avalados por el ICO a la contratación de productos propios como seguros de vida, incumpliendo las normas establecidas para las garantías aportadas por el ICO.
¿Está tomando el Gobierno del Principado alguna medida para controlar estos abusos? Sí, esa es una medida de carácter nacional. Nosotros estamos, Sí. los casos en los que se detecta que algún caso ha habido, no se lo voy a negar, que hay una venta cruzada y se está aprovechando para intentar colocar otro tipo de producto, cosa no permitida, no autorizada y que no estaba dentro del pliego de condiciones de estos créditos o facilidades ICO, se está denunciando, pero entendemos que es una medida que parte del Gobierno Nacional, del Ministerio de Economía, y que son ellos los que tienen que tomar cartas en el asunto y advertir al nivel que estimen oportunos a las entidades financieras de que esto no se debería hacer. Yo, como representante público, en este caso en Asturias, pues obviamente lo que puedo hacer es condenar que se intente aprovechar esta situación de extrema necesidad y vulnerabilidad para intentar colocar otros productos que no son los que, bueno, de alguna manera, el Estado, a través de estas líneas de ayuda, pretendía hacer llegar a quien los necesita. Ujú. Las ayudas de 400 euros para los autónomos, bueno, antes comentaban que ya hay 14.000 solicitantes. Han explicado antes el detalle sobre esas solicitudes bueno, algunas apreciaciones sobre ellas. Han confirmado que nadie ha percibido aún esa ayuda, lo cual nos parece preocupante. Usted antes mencionaba que se habían aprobado el 26 de marzo. Si yo no me equivoco, bueno, no se habían aprobado el 8 de abril. Yo creo que se aprobaron el 8 de abril. El 26 de marzo ustedes las anunciaron, Eso es. pero hasta donde nos consta, o si me corrige, bueno, cuando le planteo la pregunta, se publican en el BOPA, me parece que es del 8, y se llevaron a Consejo de Gobierno precisamente esa semana, 2 semanas más tarde. Lo digo porque precisamente hubo preguntas a lo largo de esas 2 semanas, porque no se acababan de publicar esas ayudas y no se sabía más que bueno, la comunicación que se había hecho desde el Gobierno del Principado a través también de redes y supongo, bueno, en una nota. Lo que le pregunto, bueno, nosotros en todo momento hemos considerado que ese montante era insuficiente. Ya se ha hablado de qué colectivos quedan fuera y ha contestado algunas de esas preguntas, también lo planteamos la otra vez. Y nos preocupa el número de personas que quedan fuera, que son también autónomos en una situación de vulnerabilidad. Y usted señaló que el objetivo de las medidas adoptadas por el Gobierno autonómico, de manera general, lo repitió en varias ocasiones, era complementar las ayudas del Gobierno central, y lo ha dicho hoy también, pero repitió varias veces que el objetivo era no dejar a nadie atrás. Yo le pregunto, en este sentido, ¿y tiene usted pensado, tiene el Gobierno autonómico pensado ampliar la cuantía total destinada a cubrir los gastos fijos de aquellos autónomos que, de lo contrario, no contarían con ningún sustento para hacer frente a esos pagos? Sí, respecto a estas cuestiones que me plantea, efectivamente, el tema de las fechas es algo que, si he cometido algún lapsus en trasladar las fechas, pido disculpas porque hay momentos en los que si uno no tiene el calendario delante, con toda la profusión de normativas, medidas, anuncios del BOE y demás que se han puesto sobre la mesa, pues puedo haber cometido algún error, en cuyo caso, pues rectifico sin ningún problema porque efectivamente puede haber pasado. En todo caso, sí que las medidas que se trasladaron al Consejo de Gobierno para su aprobación previa respecto a cómo se iban a articular y cómo se iban a proporcionar, efectivamente estamos hablando del 26 de marzo. Otra cosa distinta es que posteriormente tuvo que haber el desarrollo reglamentario y digamos que pasarlo a papel con la revisión de los secretarios generales técnicos, de los jefes de los servicios concernidos y efectivamente elaborar las bases. Eso está usted en lo correcto, fue el 8 de abril, pero digamos que todo lo que es el andamiaje político de qué dinero teníamos disponible en aquel momento y cuando se lanzaron las ayudas es en un Consejo de Gobierno del 26 de marzo, que luego tiene su reflejo efectivamente normativo y reglamentario en el 8 de abril. Por tanto, esas fechas sí que me tengo que ratificar en lo que he trasladado anteriormente y a partir del 8 de abril, creo que fue el lunes 13 de abril, ya se lanzan las ayudas para empezar a recibir solicitudes, ¿no? Pero yo me refería al momento en el que nosotros recibimos la aprobación del Consejo de Gobierno, en el que, como bien sabe, pues está, además de, por supuesto, el presidente, pues todos los consejeros, la consejera de Hacienda, y también tenía que en aquel momento opinar sobre la oportunidad o no, la disponibilidad o no de disponer de esos 4 millones de euros que se consignaban. Insisto, no obstante, ya que vuelve el tema, es una cuantía que nos parecía necesaria, que nos parece apropiada,
Si vamos a valorar ahora si es suficiente o no, pues probablemente no haya sido suficiente a la luz de los colectivos que pueden estar quedando fuera, y nosotros sí que tenemos voluntad política de revisar quiénes son esos colectivos que se pueden quedar fuera de las ayudas, y en la medida en la que tengamos disponibilidad financiera hacer frente a esas necesidades, ¿no? Lo que no vamos a hacer, y eso ya se lo anticipo, es prometer cuantías que pueden quedar muy bien en un anuncio de un titular de prensa, que pueden quedar bien en un, en una, en un corte de 10 segundos en la televisión, pero que luego la realidad es que puede suponer un importe de 230 millones, y eso no hay presupuesto autonómico en Asturias que lo aguante hoy por hoy. Eso este gobierno obviamente no lo va a hacer. Bien, quería preguntarle al presidente cuántos minutos me quedan para ajustarme. Ha superado un minuto ya, o sea, ¿Puedo termina lanzar? Vale, la última pregunta. lo último. Vale, gracias, Marcelino. Bien, gracias por su respuesta y le lanzo un par de cuestiones para que responda muy breves. Una tiene que ver con el pequeño comercio y lo que quería preguntarle es, bueno, está siendo el más afectado por las consecuencias de la pandemia, al no tener ese colchón económico que les permitiría afrontar con garantías el parón de la actividad. Yo lo que les quiero preguntar es si están pensamos por ejemplo en el modelo de renta social en Gijón. ¿Ustedes prevén alguna medida específica de apoyo al colectivo, al pequeño comercio, para que una vez se retome la actividad económica puedan competir en igualdad de condiciones con las grandes cadenas de distribución? Y luego una pregunta, una pregunta sobre Itbasa. Simplemente una pregunta que nos está llegando y que, bueno, llegará en su momento esa información, pero yo les quería preguntar ahora mismo. Y vas a las estaciones de ITV para inspección técnica de vehículos, tienen una plantilla, una plantilla limitada, obviamente. Yo les quería preguntar, bueno, hay una preocupación y hay demandas al respecto sobre cómo se va a poder llegar a normalizar la actividad después, tanto por parte de los usuarios como por parte de las personas que trabajan y que han sido reguladas en este momento en las estaciones. A mí me gustaría si pudiera dar un mensaje al respecto de qué es lo que están haciendo. Y finalmente, solo una cosa. ¿Están trabajando ya en planes de prevención en lo laboral? ¿Qué papel está jugando aquí el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales? Digo, más allá de ahora mismo llevar los equipos de protección. Me refiero a cuando sea la vuelta, exactamente cómo se está previendo esa vuelta en relación hablo del proceso de desescalada, ¿no? En relación a planes de prevención que para nosotros son fundamentales tanto en lo laboral como en lo educativo. Si ya tienen a prevencionistas trabajando en esto, cuáles son el papel de esos servicios de prevención, creemos que es fundamental, y las adaptaciones necesarias que van a requerir probablemente también financiación específica, ¿no? En esos tres puntos. Y le agradezco su tiempo. Gracias. Muchas gracias a usted. Voy a intentar el difícil ejercicio de contestar en menos tiempo del que me ha preguntado. Respecto al pequeño comercio, efectivamente son autónomos. Por tanto, hay una parte general de ayudas, de apoyos que están vinculados a los que se presentan para autónomos. En todo caso, desde la Dirección General de Comercio, Emprendedores y Economía Social, sí que se va a hablar con ellos para ir preparando esto que les había dicho en la presentación inicial, que son los protocolos o cuáles van a ser las actuaciones que se van a tomar cuando se inicie este proceso de desescalada, que aún hoy por hoy no está fichado a día de hoy, pero que se prevé que esté ahí en un horizonte, esperemos, no muy lejano, ¿no? Por tanto, hay un contacto con el sector que se va a intensificar en los próximos días. Respecto a la ITV, lo que le puedo decir es que no es una actividad esencial y, por tanto, no está ahora mismo en funcionamiento. También quiero trasladar un mensaje de tranquilidad a los usuarios, a quienes les haya vencido la fecha de la ITV. Es decir, en principio ese plazo no se va a tener en consideración de cara a sanciones. Se entiende que son actividades no esenciales que están detenidas durante el estado de alarma, por tanto no va a vencer si necesitan por motivos laborales o de imperiosa necesidad utilizar su vehículo y la fecha de la ITV ya ha pasado, ¿no? Por tanto, en ese sentido, lo que le puedo decir es que estamos esperando con toda la plantilla a poder reiniciar esa actividad y recuperar la normalidad en los procesos de revisión técnica. Y respecto a planes de prevención laboral, le tengo que dar la palabra para que le conteste brevemente a la directora del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales para que le cuente
algo de su actividad que me consta que ha sido muy extensa y que le pido que intente resumir. Adelante, Miriam. Gracias. Sí, buenas tardes. Bueno, intentando ser muy escueto. Cara a la desescalada se ha constituido un grupo de trabajo con la Dirección General de Salud Pública, tema muy relacionado obviamente con la salud laboral en este caso, para de una forma coordinada ir viendo las que a su juicio son aquellas actividades que se pueden ir encontrando hueco en la apertura de la actividad, y para ello, como usted bien dice, preparar el escenario de forma lo más segura posible. Cierto es que hay un gran papel a desarrollar y a implicar, que es el de los servicios de prevención, como usted bien dice, y es ahí donde está una gran parte de nuestro esfuerzo. Dentro de ese grupo de trabajo se están diseñándose y se pondrán en práctica cuando llegue su momento esos escenarios de marcos de actuación y de marcos procedimentales, pero la aplicación de cada una de las empresas se tiene que hacer a través del conocimiento de las actividades que cada una de ellas realiza y cada uno de los riesgos a los que están expuestos cada una de las actividades. Por lo tanto, la necesaria coordinación con los servicios de prevención propios, ajenos o mancomunados es una necesidad vital. Pero sí, en contestación rápida estamos preparando el grupo de trabajo, preparando escenarios posibles.